Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy en una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas de Colegizar, del Observatorio Legislativo Argentino. Hoy estamos con Gustavo Orballo. Gustavo es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y hizo estudios de posgrado en Derecho Público en la Universidad Nacional de Córdoba y en Magistratura y Derecho Judicial en la Universidad Austral. Laboralmente se desempeña como secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y secretario coordinador del Centro de Capacitación Judicial, también de La Pampa. Es profesor adjunto de Derecho Público Provincial y Municipal, integra la cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Pampa, y lo que más nos interesa a nosotros a estos efectos y sobre lo que vamos a charlar hoy en esta entrevista, es editor del blog Saber Red Leyes, no es Saber Derecho, y bueno, autor de diversas publicaciones técnicas y de divulgación en temas de magistratura y de derecho público, entre ellas el reciente libro, sobre el cual también vamos a tocar algunos puntos en esta entrevista, que es Brevísimo Curso de Derecho para No Abogados, la Constitución como base para entender nuestra vida en común. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente por acceder a esta entrevista. Si te parece, arrancamos con algunas preguntas como para ir entrando en calor y después ya nos metemos más quizás en cuestiones mucho más específicas, pero como para arrancar y para empezar a delimitar las líneas de esta cancha de tenis, que es muchas veces el derecho constitucional, ¿cómo lo definirías vos? ¿Entendés que para el derecho constitucional es un requisito la vigencia de todos los demás órdenes jurídicos, como muchos consideran que el derecho constitucional es el derecho madre de todos los derechos, o tenés una opinión distinta? ¿Qué nos podés comentar al respecto? No voy a dar una definición así de manual, pero una cuestión más impresionista o sensacional, en sentido de sensaciones. El derecho constitucional, ¿cómo funciona? Funciona como fin y principio. O sea, yo encuentro en la raíz de cualquier otro ordenamiento alguna raíz constitucional, y cuando el ordenamiento, o sea, está su semillita ahí. Con el ordenamiento o el microsistema, lo que quieran, lo penal, lo civil, lo comercial, eh, lo de familia, empieza a crecer, tener mayoría de edad, aparte de haber sido su semillita, el derecho constitucional es un muro de contención para evitar que los ordenamientos o los diversos órdenes se asistematicen y cobre vida propia. Entonces, además de ser de tener esa visión de fundamentos, el derecho constitucional permite mantener, por ahí es más allá de visiones así, más de cuentito, más de Villiquen o de venerativas sobre qué es la Constitución, el Palladium de la libertad, le podemos encontrar una visión funcional de hacer que no seamos una colección de leyes, esa idea alberdiana que da origen al blog, saber leyes no saber derecho, no seamos una colección asistemática de leyes, sino un sistema de derecho. Y un sistema de derecho que tiene a la libertad y a la persona al medio en fila 1, no como algo que se puede cambiar o sacrificar en función de objetivos superiores. Entonces, el derecho constitucional está ahí vigilando toda esa trayectoria de los microsistemas jurídicos que empezó a generar. Esto genera para las disciplinas y para las personas que se dedican al derecho constitucional una fenomenal oportunidad, un poder, que también como Peter Parker, como el hombre araña, debe ejercerse con gran responsabilidad. Entonces, el señor constitucionalista es de repente un paracaidista que puede descender con su bimotor en cualquier punto del debate y decir, desde mi punto de vista de la Constitución a 10.000 pies de altura, yo veo opino que tal cosa. Está muy bien eso, porque el que está a ras del piso, a veces muy contaminado por la discusión intramicrodisciplinar, no ve la perspectiva que tiene la Constitución de estar referido a grandes valores, principios arquitectónicos.
También, digo, debe ser mirado con mucha responsabilidad, porque una tentación que puede tener el constitucionalista es tirarse de bomba en cualquier discusión y avanzar, adelantar opiniones en temas muy específicos y de los que probablemente se ha discutido a veces muchísimo antes de que yo lo esté viendo con desenfado, con ilusión y con irreverencia, pero por primera vez, y eso es una limitación. Así que es un poco imperialista disciplinarmente la disciplina de derecho constitucional, y es una especie de imperialismo saludable porque necesita con eso mantener la unidad del sistema. Desde el punto de vista de las que les interesa algo, y te da la oportunidad de tener una visión medio genérica que es como una bomba racimo sobre todo el sistema. Sabes un poquitito de cada cosa y entras a conocer los temas. Esa es lo que yo diría sobre derecho constitucional, cómo funciona. Perfecto. Y me quedo con esta idea que vos nos decís recién de el derecho constitucional como muro de contención, ¿no? Qué interesante. Y después vamos a charlar también en unos momentos sobre algunas intervenciones polémicas y estrellas que hizo el derecho constitucional en estos últimos años. Pero primero, si te parece, no sé qué te parece a vos, Pablo, pero vaya. Sí. Me quedó uno de los conceptos que planteaste al principio de cuando empezaste la respuesta, que fue la Constitución como fin y principio. Me gustaría si podés profundizar un poco acerca de, no tanto el principio, que quizás es un poco más claro, pero hay mucho debate de trasfondo sobre la finalidad, la Constitución como finalidad misma. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Nosotros imaginamos a la Constitución como una norma que en principio le hace un test de pedigrí a la norma. A ver, ¿cómo nació? ¿La hizo el Congreso o lo hizo el DNU en los casos excepcionales en los que DNU serían válidos, de competencia nacional o competencia de las provincias? Y ahí yo digo, bueno, acá tengo una norma en principio válida, está en el ordenamiento jurídico. Pero ese es como el grado, el primer renglón de uno de muchos renglones del análisis constitucional. Y a partir de ahí hay una escalerita que nos obliga a estar permanentemente testeando la finalidad. Entonces, puede haber una norma no constitucional, no inconstitucional en su origen, pero que pueda tener efectos inconstitucionales. Una norma que no sea desigualitaria o discriminatoria en su expresión literal, pero sí sea aplicada de modo discriminatorio. Entonces, la Constitución no es que nos dio la entrada y nos dijo, bueno, hasta acá entraste. A partir de ahora, adentro hace lo que quieras. Nos lleva de la mano, o debería llevar de la mano, al juez, al intérprete, diciendo, bueno, vos pudiste entrar y estás sobre una normalidad, pero todo el tiempo vamos a estar chequeando que principios y valores constitucionales que tenemos en abstracto sean también la expresión de la justicia en concreta. O sea, no es algo con lo que nació la norma, sino que impregna cada instancia de aplicación administrativa o judicial de esa norma. Aplicación judicial, ¿no? Qué importante o qué interesante. Y veníamos pensando recién cuando veníamos para juntarnos acá en este Zoom con Pablo, sobre la aplicación de la Constitución, ¿no? Porque para preguntarte a vos también un poco sobre el control de constitucionalidad, es un tema que no podemos dejar exento en una entrevista. Siempre se dice que la Constitución es aplicada por los tres poderes, pero también cotidianamente sabemos que la Constitución es interpretada por el Poder Judicial, es quien la comenta en sus actos con más frecuencia, quien discierne o quien tiene la última palabra, quien baja el martillo, ¿no? Hay una realidad, es el que históricamente realizó el control de constitucionalidad, es el que históricamente se le reconoció desde Marbury versus Madison. En nuestro país es un control de constitucionalidad judicial, difuso. Ahora bien, ¿qué reflexión te merece este control de constitucionalidad? Hoy día también, ¿no? Control de convencionalidad. ¿Deberíamos seguir manteniéndonos en un sistema de control de constitucionalidad difuso y judicial? ¿Deberíamos extenderlo? ¿O deberían hacer control de constitucionalidad los otros dos poderes? O el Ejecutivo, más que nada, también es algo que está a veces bastante debatido. ¿Qué opinión te merece esto? Yo soy
lo puedo hacer de forma medio descriptiva, pero también sería normativo. En la práctica, los tres poderes invocan la Constitución. El legislativo dice, esta ley es necesaria porque con esto estamos reglamentando el artículo tal de la Constitución, estamos dándole concreción a esto que nos ha pedido la Convención X de Derechos Humanos. El legislativo la tiene en su radar para orientarse. El Ejecutivo, bien o mal, con buenas o malas razones, pero empíricamente, está documentando en todos sus decretos profusas intervenciones o invocaciones a la Constitución Nacional. O sea, está diciendo, no esto porque se me canta, no porque me parece que lo que hacer, sino que hay mucha invocación normativa formal y podemos decir, es un pretexto, lo que sea, pero está invocada en las actividades que todos los ejecutivos hacen cuando hacen decretos de reglamento. Después, los profesores de Derecho y las facultades tendremos, creo yo, a sobrevalorar el efecto del ángulo que más conocemos, que es el ángulo de la litigación. Y doblo un poco más la apuesta. Tendemos a creer que solo la Constitución existe cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó doctrina sobre el punto. Bueno, eso es súper bacana. Hay temas súper estructurales que nunca llegan a ser litigados, o capaz que se litigaron en un caso de 1947, y desde entonces seguimos invocándolo, pero han pasado casi 100 años bajo el puente, ni hablarlos del siglo XIX. Entonces, desde un punto de vista descriptivo, la influencia constitucional arranca mucho antes de cuando la solemos agarrar de una pestaña, que es cuando llega el recurso extraordinario federal de la Corte Suprema. Por comodidad analítica, por tradición, es frecuente que entre nosotros nos preguntemos, o a mí me pregunten, ¿qué dijo la Corte sobre esto? Y tal vez hay casos, ya lo sabemos, hay materia electoral, por decir algo, hay muchísimo definido por la Cámara Nacional Electoral, recontra poco por la Corte. Lo mismo en cuestiones de superiores tribunales de provincia, especialmente en sus materias procesales que no tienen, que son derecho local. Entonces, sí, la Constitución va por muchos más otros lados que los tribunales, por muchos tribunales más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, vos señalaste ahí algo que se suele plantear con una poderosa metáfora, que es la idea de una justicia, o especialmente concretándolo más, un tribunal particular dentro de esa justicia, vale decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como última palabra. Y de vuelta, el panorama descriptivo es un poco más matizado. Lo podemos tomar como una licencia literaria que uno le puede decir al alumno de la secundaria y si querés del primer año de Derecho. Pero ya en segundo o tercer año, ya cuando se empieza a complicar, le vas a tener que explicar que un montón de veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todas las cortes del mundo fueron evolucionando en su jurisprudencia. A veces para bien, a veces para mal. Que esto no es una anomalía, sino es, como en el Rey León, el ciclo de la vida. Pasa. El derecho no está estático, no es mármol, así como no hay cláusulas pétreas, no hay doctrinas jurisprudenciales pétreas. Esto parece ser desalentador, pero también es la forma de lidiar con algo que tiene al menos dos problemas serios cuando lo vemos desde afuera. El hecho de que en un sistema democrático un grupo muy chiquito de personas diga esto no se puede hacer, estoy asumiendo aún que lo dijeron de súper buena fe, es una tensión fuerte sobre el sistema democrático. Es lo que siempre todos decimos, el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Pero hay otra
parte de eso. Un montón de personas muertas, recontramuertas, hace 150 años, han fijado reglas a las que todavía nos sometemos. Y ahí arrancamos otro debate. ¿Originalismo o vamos a ver dignidad modelo 1853 o dignidad, intimidad modelo 2020? Entonces yo te diré, no, está bien. Yo me voy a decir rijo por esas reglas, pero déjame hacer la regla de tres simples a pensar aquellas reglas bajo modelos actuales y hacer las adaptaciones que quiera sin cambiar la Constitución, respetando los espíritus y demás cosas. Estas adaptaciones a veces se estresan mucho y hay momentos constitucionales, momentos de transformación. Estoy dejando al margen o haciéndome el sonso por razones obvias, porque creo que no merece mayor consideración, que muchos de los problemas constitucionales en realidad fueron un no problema porque se dieron en periodo de facto donde nuestra Constitución estaba totalmente clausurada o puesta como una máscara o fachada. Pero volvemos al 83 para ahora. Sí, nosotros tenemos esta tensión que no es propia del sistema argentino, que se estresa de vuelta en escenarios donde hay muchos más derechos y también hay mayor judicialización de la política. Entonces, si uno ve grandes fallos de la década del 80, qué sé yo, encontraba 2, 3 por año. Y en determinado momento de nuestra década del 10, teníamos de esos fallos súper importantes, hasta a veces 3 o 4 por mes. Esto genera un mayor volumen de litigación, un mayor volumen de aprendizaje. Con el tiempo, creo yo, no es verdad, y esto iba a decir, que los jueces o la Corte tengan la última palabra. Ejemplos obvios, caso aborto, Corte Suprema de Estados Unidos, caso Fight, cláusula de 75 años. Los tribunales a veces cambian de ideas, a veces lo hacen frontalmente, a veces lo hacen por caminos incrementales, a veces lo disimulan un poco, pero no es una doctrina donde los jueces cierran la puerta y tiran la llave. Los tribunales cambian, las constituciones mismas pueden cambiar, tenemos un doble sistema de garantías con una parte móvil offshore, que es la parte de convenciones y tratados internacionales. Todo eso va cambiando, nadie se baña 2 veces en el mismo río, y entonces tal vez no sea un problema tan grave, o de hecho no sea descriptivamente cierto, de que todo lo que dijo alguna vez una corte, nunca más ninguna corte lo volvió a tocar. Eso no es verdad. Después podemos ver los problemas de que eso no sea tan así. Sí, totalmente. Algo que me queda boyando de lo que me comentás, ¿no? Es no solo lo que la Corte dice y después desdice o modifica, sino también lo que la Corte elige decir o elige no decir. Y acá esto me lleva a hablar de las cuestiones políticas no justiciables. También es un tema que creo que el derecho constitucional lo ha tratado in extenso y lo sigue tratando, y nuestra Corte, bueno, no descartamos quizás que ingrese en algunas cuestiones a tratar las cuestiones políticas no justiciables, diciendo que la Corte debe intervenir frente a todos los casos, y en otras situaciones, bueno, ha elegido no intervenir, ¿no? Al respecto, ¿qué opinás sobre la doctrina famosa de las cuestiones políticas no justiciables? Pienso que en su origen era bastante problemático porque era invocada acríticamente cuando lo que había en el caso no era una judicialización de una medida política, sino la alegación de un derecho violado. Entonces, a la alegación de un derecho violado no se le responde diciendo esto es una cuestión política no judiciable. Se le responde o por la positiva, sí tiene usted razón, o por la negativa, mire, acá usted no tiene ningún derecho violado. Pero esa falta de respuesta, ni te voy a considerar argumento porque es cuestión política no judiciable, tenía que ver con una actitud
deferente, y al decir deferente decimos la palabra políticamente correcta para decir obsecuente, acomodaticia o chupamedias, de cortes absolutamente digitadas por los gobiernos de turno. En ese sentido, y que algunos le inventaban alguna vuelta tipo el acto institucional de Marienhof, que no se sabía de dónde lo sacaba. Bueno, no. Es judiciable todo. Estamos en un sistema de control de judicialidad, de control de constitucionalidad, con judicial review, que abarca los 360 grados. Ahora, esto no implica que, y en este sentido, quienes abogan por una revisión, por un angostamiento de las cuestiones políticas judiciales, dicen, no es que nosotros estemos proponiendo sustituir a la actividad gubernativa. El Poder Judicial no tiene experticia para eso. Pensemos en cosas que están muy frescas en nuestra memoria. Es justificada la medida de establecer todas las medidas de COVID, desde las chiquitas, tipo barbijo para entrar o apps, hasta las más restrictivas, no salís de tu casa. Bueno, hay un amplio espectro. Hay derechos violados o derechos fuertemente restringidos, sin duda. Tenemos una necesidad que el Estado invoca. Hay algunas cosas que se pueden controlar, algunas cosas que están estabilizadas o que pueden ser estabilizadas en el ámbito de conocimiento de la ciencia, otras que eran radicalmente nuevas. Pero lo cierto es que si había una justificación epidemiológica urgente, y bueno, el juez contencioso administrativo de primera instancia probablemente no tenga la experticia necesaria. Y tampoco tiene la logística, y de cometer un error tampoco está dándole al pueblo la posibilidad de que su criterio sea, su mandato, su función, sea discontinuada por un juicio político en los frenos y contrapesos de los demás poderes, o bien discontinuada por no te voté en las urnas cuando te presentaste al próximo turno. Todas esas cosas, desde la responsabilidad política, el manejo de la infraestructura técnica, la experticia de conocimientos, son cosas que los poderes judiciales no tienen y los hacen particularmente inidóneos para mirar cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, como solemos decir en el ámbito administrativo. Ahora, si el riachuelo está contaminado, y sí, el riachuelo está contaminado, y eso es una violación de un derecho, sí, es una violación de un derecho, es, como lo dicen los colombianos, un estado de cosas inconstitucional, y no es una cuestión política no judicial. Después vamos a ver cómo son las 3, 4 barra opciones, de dónde sale la plata para construir las obras y cosas así. Y ahí hay unas cuestiones que básicamente nos lleva a otra discusión, que es carácter operativo, programático de los derechos y demás, pero hay cuestiones donde la justicia puede decir, esta acción fue irrazonable, esto puede ser mirado. Cuestión política no judicial, como eslogan, como rápida, como mantra, era, o yo lo asocio, tal vez injustamente, pero por ahí la historia me da la razón, a tribunales que no querían incomodar a nadie. Y los tribunales no es que tengan la necesidad o ocasión de incomodar, pero muchas veces están para controlar si un derecho que alguien presentó es correcto o no. Puede ser que, esto no significa que hay que darle la razón a todo aquel que denuncia la violación de un interés que por ahí ni siquiera es un derecho. Gustavo, hace momentos atrás hablabas acerca de invocar la Constitución en los tribunales, y ahí fue un gran disparador para una pregunta que te queremos hacer, que es sobre la reserva del caso federal, que en nuestros días ha cobrado una importancia enorme, aún así muchas veces cuando no se invocan normas federales, y de hecho hablabas de la logística que tienen quizás los juzgados de primera instancia. ¿Qué opinión te merece la invocación de la reserva federal en los escritos de demanda, de contestación de demanda, aun cuando muchas veces no se invocan esas normas federales? ¿Crees que es una desnaturalización propia del instituto? Claro, esto, digamos, los derechos no se reclaman, no se reservan, se ejercen. Y no es que, parece que,
digamos, en la forma más caricaturesca es, si tenés algo que decirme, decímelo ahora, no lo reserves para cuando llegue a la corte. Por ahí no está mal que, aparte de haberlo planteado y todo lo que quieras, hagas la formulaica en un renglón haciendo la reserva del caso general, pero de hecho ni siquiera es necesaria. La obligación que tiene un litigante es plantearlo desde el principio. Y ahí hay una disciplina que hay que tener, que es que el caso tiene que estar bien litigado desde la matriz. O sea, yo no puedo ir a la Cámara con un argumento nuevo que se me ocurrió después y que no le planteé al juez de primera instancia. Porque la contraparte me va a decir, bueno, yo me defendí de lo que vos planteaste, no de lo que veniste a plantear después. Y el juez de primera instancia va a ver que pasan por encima de su cabeza argumentos que él nunca tuvo la ocasión de visibilizar y que eventualmente podrían haber variado su situación. A veces pasa que a medida que va cambiando, que vamos ascendiendo, el caso cobra mayor importancia, lo que apareció como caso rutinario empieza a escalar en su importancia, hasta puede haber cambios de abogado o asesoramiento de nuevos abogados. Y una cosa es que el argumento se vaya sofisticando o generando nuevos ejemplos, y otra cosa es que yo tenga un argumento no invocado solo con esa nebulosa reserva y que recién me avenga en la segunda o tercera instancia a desarrollarlo en detalle. Ahí la contraparte va a decir, podría decir con total razón, bueno, esto de la reserva así no funciona. Y el sistema, así como es difuso para los jueces, todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad o hacer interpretaciones de inconstitucionalidad, también los jueces lo tienen que aprender, digamos, los operadores del derecho lo tienen que aprender como difuso desde el kilómetro cero de que inician, de que lo están llevando al sistema judicial, federal o provincial. Esto nos dispara sobre la temática en específico otra gran pregunta, que es, cuando en lo académico se habla de lo procesal constitucional, se refiere al recurso extraordinario, al habeas corpus, al habeas data y al amparo. La pregunta que te hacemos es, ¿en qué difiere la aplicación del derecho constitucional judicialmente de los llamados procesos constitucionales? ¿No son todos procesos judiciales, procesos constitucionales? Tiene que ver con algo que yo podría describir en estos términos. Siempre pensamos en el derecho procesal constitucional, en eso que vos me dijiste, amparo, habeas corpus, habeas data, recurso federal, pero el libro del derecho procesal constitucional, la parte del derecho procesal que está más asociada con la Constitución. Ahora bien, así como hay un derecho civil constitucionalizado, un derecho penal constitucionalizado, pero el derecho civil constitucionalizado, que es un poco el caballito de batalla, no puedo decir comercial, lo cierto es que también hay un derecho procesal constitucionalizado. Y esto tiene sentido porque las normas procesales ya no son un borde meramente instrumental. Tanto en cautelares como en presunciones, como en ajustes necesarios para el acceso a la justicia de personas vulnerables, estos instrumentos que históricamente estaban reservados al músculo leguleyo de los abogados, hoy necesariamente tienen que impregnarse de los principios constitucionales que aseguren la realización de los derechos que prevén las leyes de fondo. Esta trayectoria ha dado lugar a una especie de importante mutación constitucional que hemos aceptado y ya estamos entregadísimos a ella. En nuestro diseño constitucional original, el fondo era del Código del Congreso y los procesos de las provincias. Ahora pasan dos cosas. La primera es que cada vez con mayor frecuencia, el legislador nacional incluye normas procesales en sus códigos de fondo o en sus leyes de fondo. Varias veces he hecho el chiste de que si yo le hiciera etiquetado frontal sincero al Código Civil y Comercial, tendría que poner un octógono que diga
incluye alto por contenidos de derecho procesal. Que la Corte históricamente ha avalado esto, diciendo que es admisible esta especie de mutación cuando sea necesaria asegurar la uniforme aplicación del derecho de fondo. Eso que era medio un argumento suelto allá por la jurisprudencia de los 60, cuando nació, hoy se revincula con la idea de que es necesario dar garantías judiciales, y eso forma parte no de algo ritual, sino de algo sustancial y que no se detiene solo en el amparo. Entonces, esta es la primera trayectoria, la creciente inclusión que aceptamos de normas de fondo, de normas procesales dentro de nuestros códigos de fondo. Y la segunda es que nuestros códigos de fondo clásicos, sean los nacionales o los provinciales, están permanentemente siendo testeados por los litigantes que plantean su constitucionalidad. Y esto va pasando en áreas civiles o en áreas penales. Generalmente, o sea, también con la particularidad de que no van a plantear la inconstitucionalidad de la norma del Código Procesal Civil, sino que van a litigarlo por otro lado, y la inconstitucionalidad va a ser implícita. No la van a aplicar otra norma, o van a desaplicar esa restricción, etcétera, etcétera. Así que nuestro derecho, aparte del clásico derecho procesal constitucional, el clásico derecho procesal ahora está fuertemente constitucionalizado, con todo lo que sabemos, constituciones más densas, derechos, de acciones positivas para lograr la igualdad, y esto se traduce en la igualdad de acceso a la justicia, y esto en el marco también de todo el plexo de derecho internacional de los derechos humanos, que tiene también rango constitucional por 75 inciso 22. Buenísimo, Gustavo. Y de hecho, recién cuando hablabas de cuestiones de fondo, de cuestiones procesales o cuestiones de forma, a mí se me prendió la lamparita del derecho público provincial y municipal. Debo admitir, bueno, con Pablo somos los dos apasionados por el derecho público provincial y municipal, y yo con vos comparto una pasión que es la enseñanza también del derecho público provincial y municipal. Y a mí, yo siempre digo, me gusta arrancar las clases diciendo, bueno, ¿funciona el federalismo? A ver, es una pregunta muy amplia para esta entrevista, no la vamos a terminar de responder, pero sí quizás podemos entrar un poquito en ese campo, acotando un poquito el marco, ¿no? A ver, para figurarlo un poco, nuestro sistema de Estado, desde un Estado que se consideró federal, desde la Constitución de 1853, hasta hoy fue mutando, eso seguramente. Estábamos quizás en un federalismo que jugaban más las fuerzas centrípetas, las fuerzas centrífugas, en 1853, cuando la unidad nacional era otra, pero hoy quizás estamos en otra etapa en la que yo no sé si me animaría a decir que no juegan tampoco, pero la realidad es que hoy en día, ¿de qué hablamos cuando decimos que nuestro Estado es un Estado federal, que hay un esquema local, un esquema federal, un esquema nacional también dando vueltas por ahí a veces? Si vos lo tuvieras que resumir en unos minutos, ¿cómo lo definirías? Torta marmolada. Esta idea que no representa, digamos que no es propia ni es nueva, tiene como 40, 50 años, pero que la hicieron, digamos, la pensaron en el contexto del federalismo norteamericano, pero es aplicable entre nosotros también, es que ellos contraponen el modelo de torta bicapa, chocolate arriba, vainilla abajo, como quieras, versus, entonces, esto es del Estado Nacional, esto es de las provincias. Y no se tocan. Son competencias excluyentes y repelentes. Frente a un modelo de torta marmolada, donde yo tengo partes donde es más nacional que provincial, pero si tomo el sector salud, por ejemplo. En el sector salud yo voy a tener un montón de efectuarios provinciales, con obras sociales, algunas que son privadas, bueno, y un montón de cosas que se regulan a nivel local, pero también muchas políticas nacionales con leyes de orden público y demás. Entonces hay una permanente tensión. Innovaciones de nuestra visión. Nuestra visión siempre se había anclado
en ese modelo torta bicapa. O sea, vamos a ver el deslinde de lo que es nacional y federal. Eso funciona, de hecho ni siquiera funciona del todo bien, porque digo, esto de fondo es de la nación y de forma de la provincia. Bueno, pero salvo que yo tengo normas procesales, normas de fondo. Bien, entonces, vamos marmolizando la cuestión. En la marmolización, Dios te quita, Dios te saca. Las provincias, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, de la Corte Suprema han ganado anclaje donde la Corte les ha venido reconociendo. Desde la teoría rosatiana de margen de apreciación, que algunos no la pronuncian, pero más o menos la aplican, sin decirla, pero les han ido reconociendo, con la lógica de lo marmolado, cosas que antes eran exclusivas del derecho federal. Estoy pensando en fallos como Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires o G contra la municipalidad de Arroyito, eran casos que prototípicamente, explícitamente la Corte había dicho, no señores, esto acá en las provincias no se meten por cláusula de comercio, por lo que sea, por derecho de fondo. Entonces se les va reconociendo mayores márgenes, que tiene que ver con un fenómeno de localización del poder, que también se da a provincias y municipios. Tiene que ver con el municipio, el primer mostrador del Estado, la gente es más probable que vaya a quejarse, quemar goma o hacer lío en el municipio que al Congreso, y entonces, bueno, los consejos deliberantes, los intendentes reaccionan en consecuencia, generan normatividad. Esto nos vuelve a lo que yo había dicho antes. La realidad es fluida. El federalismo es fluyente, viscoso, no pétreo. Y entonces ganan, pero también pierden, porque, por otro lado, en beneficio de la igualdad, en contra de este fenómeno llamado como la lotería del código postal, tus derechos dependen de dónde estás, y por ahí estás en un lugar y los tenés y en otro lugar no tenés. También las Cortes han tenido la vocación de establecer estándares federales mínimos, las legislaturas establecen este fenómeno de ley de orden público de aplicación en todo el país, y las provincias se les reconoce una potestad de normatividad sujeta a estándares mínimos que no pueden resolver. Mi amigo Damián Asrac ha hablado de una idea, me parece que está buena, la desarrollamos en base a la educación sexual integral, pero es proyectable a otras cuestiones, que es la de un federalismo no categórico. Yo creo en el federalismo, es algo que está en permanente transformación y que ha tenido, digamos, si nos concentramos en el área que ha tenido verdaderas novedades consistentes todos los años, desde hace 6 años, en la doctrina judicial de la Corte Suprema, no es el derecho penal, no es el derecho civil, no es el derecho de familia, no es el tratado internacional, sino el federalismo, con un montonazo de novedades que van desde el viejo poder de policía hasta el federalismo fiscal. Bueno, de hecho se dice que el 2020 fue el año del derecho público, ¿no? Muchos en Twitter creo que lo caracterizaron de esa forma, yo lo suscribo, entiendo que vos también te pronunciaste a favor de ello en la red social, así que, y dentro, ¿no?, de lo que decís de este federalismo, de cómo vos lo considerás, y bueno, también por cuestiones que generaron polémica durante 2020, ¿no? La Constitución Nacional, después de la reforma del 94, le reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter de ciudad autónoma a la capital federal. Vos en el libro de Brevísimo Curso de Derecho para No Abogados decís que esto fue, bueno, un rebranding constitucional. ¿Crees que este rebranding constitucional surtió los efectos que se pretendían? Y me animo quizás a ir un poco más. ¿Crees que la jurisprudencia acompañó los efectos que se pretendían o se fue por otro camino, como quien no quiere la cosa, a la banquina y al campo de al lado? Siempre que pensamos en... Esto también es una lección de humildad. A veces citamos lo que dijo el convencional del Campillo en 1853-60 es la voluntad del constituyente. Y qué sé yo, fue lo que dijo el convencional del Campillo y era uno entre varios, y no sé si esa idea la tenía del Campillo al día siguiente. Entonces, cuando miramos
Pero esto queda mucho más patente cuando vemos gente convencionales del 94, la mayoría de esos vivos y activos políticamente hoy, y alguno dice, bueno, nuestra idea era esta, plena autonomía de la facultad. Y otro dice, no, la verdadera concepción de la universidad constituyente está plasmada en la ley Cafiero. ¿Quién tiene la verdad? No lo sabemos. En algunos aspectos, cuando la Constitución fue inequívoca, claro que dio los resultados. Recordemos que teníamos senador electo por colegio electoral, intendente puesto a dedo por el presidente, bueno, en ese sentido es autónoma. Justicia propia. A medias, con esta especie de empalme permanente donde tenemos juzgados nacionales actuando en un espacio local que debería tener su propia justicia, pero nunca termina de saldar esa transición. Digamos, en lo estructural, en lo que estaba definido sin matiz alguno, yo diré que la tasa de éxito de la autonomización de Buenos Aires ha sido de un 80%. Un nivel alto, teniendo en cuenta muchos casos donde el nivel de éxito ha sido 0%, coparticipación, nunca se llama de coparticipación, o poco por ciento, con los mecanismos de democracia semidirecta que se sancionaron y quedaron ahí tirados en el pasto, nunca más lo usó. ¿Qué le falta? Y bueno, le falta digamos, la pata judicial de la autonomía y cómo resolver ese empalme, y suerte con eso. No está tan fácil de resolver. Hay un caso pendiente ahí en la Corte Suprema donde se discute la posible concepción del TSJ de Buenos Aires, de Cava, como instancia de apelación de los civiles nacionales, lo cual sería una especie de bifurcación en el camino. Es también, y necesariamente, forzosamente, es así, tenemos que encontrarle una lógica a eso, una lógica integradora, para algo que sí es un poco asimétrico. Casi todos los federalismos tienen alguna cosa rara asimétrica. O sea, algún miembro de la federación que tiene algún derecho que es un vestigio o algo que se le garantizó. Entonces, en Washington no pueden votar Washington DC no pueden votar por sus propios senadores. Y nos ha quedado una característica asimétrica para siempre en nuestro federalismo, que vamos a tener una provincia urbana. Rosati hasta lo ha puesto en un tratado del libro, esto es una ciudad constitucional federal. Bueno, entonces, sabemos que tenemos 23 cosas muy iguales entre sí y una un poquito distinta. De todas formas, en algunas cosas quedó claro que son las 24 iguales. En coparticipación, en jurisdicción propia y demás. Después, al ser algo relativamente frecuente en términos superhistóricos, y sí, se está haciendo larga la espera de encontrarle la vuelta a la implementación. Pero bueno, la tasa de éxito de este invento es superior a la de otros que trajo la Constitución del 94. Ahí nos queda justo para otra gran pregunta respecto de la reforma constitucional de 1994 y la alto porcentaje de efectividad que mencionabas al estatus y del invento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el concepto de democracia semidirecta, se dice que con la Constitución del 94 se intentó atenuar el presidencialismo con instituciones propias de sistemas del parlamentarismo, quizás la figura del jefe de gabinete. ¿Considerás que los convencionales constituyentes esperaban estos resultados o si es una figura que quizás no funcionó como ellos lo esperaban? Lo que pasa es que en la Constitución se hicieron algunas transacciones donde se pusieron de acuerdo en la letra, pero pensaban en cosas muy distintas en la práctica. Como no podían terminar de resolverla, dijimos, bueno, pongamos en letras de molde, en tinta, en lo que estamos de acuerdo y después vamos viendo. Y el después vamos viendo
terminó siendo, en algunos casos, leyes reglamentarias, como la de la coparticipación, que nunca se dictaron, u otras como la de cómo vamos a limitar decretos de necesidad de urgencia que lo sacan de la zona restrictiva que muchos pensaban. Entonces, parece que en algunos casos el legislador usó la ventana de la reglamentación para desnaturalizar una cosa prohibitiva o excepcional. Y después hay simplemente ideas que pasan de moda o que no tuvieron su momento y que quedan en una especie de semi-desuetudo, que probablemente puedan volver. Entonces, ese ejemplo de nuestros plebiscitos, consultas populares, había una idea de optimismo, de democratización. Después, algunos plebiscitos empezaron a salir mal. Los gobiernos empezaron a dar cuenta que plebiscitar cosas es peligroso. Lo digo sin ironía alguna, Brexit. Que a veces el plebiscito no es la instancia absolutamente racional. ¿Qué votó la gente en el Brexit? ¿Estaba convencida de, digo, para poner un ejemplo que no interpele a nosotros, estaba convencida, había hecho un curso de Relaciones Internacionales, de Derecho Internacional Público, de lo que era mejor, o votó que estaba enojada con determinados políticos? Entonces, esta fe que había en decir, bueno, algunas cosas las vamos a traer a la discusión, se empezó a disolver. Hay algunas ideas constitucionales que empiezan a perder pulso, que, qué sé yo, capaz que dentro de 30, 40 años las vemos reactivadas, repotenciadas. Pienso en el derecho a réplica. El derecho a réplica que queda casi como un vestigio. Las nuevas constituciones que se van sancionando ahora no le dan mucha bolilla, pero nosotros tenemos la Convención Americana, inventamos el fallo de Mequián, y lo que después sería el 75 y 622, haciendo pie en el derecho de réplica. Y en la práctica sabemos que es una especie de licencia literaria y hasta en sistemas actuales, con nuestro ecosistema de medios, parece medio de otra época, pedirle al director que publique la rectificación o respuesta. Pero las constituciones, en este sentido, también, así como decimos, no hay que tener una excesiva veneración a los argumentos originalistas o tenemos que comprenderlas en su historicidad. Y en su historicidad implica también comprenderlas en un proceso constituyente, no todo sale bien. Y esto no es ser una especie de hacer un atentado contra el orden constitucional. Las constituciones tienen fallas, tienen redundancias, tienen inconsistencias. Algunas de esas se pueden resolver, las resuelve el mismo sistema político, inaplicando normas constitucionales conflictivas. Otras veces se puede hacer un emparche jurisprudencial, y así vamos viendo. Nada en la vida es un desfile exento de discusiones y problemas, y la Constitución tampoco lo es. Recuerdo que decías creo que era el primer, corregime si me estoy equivocando, creo que era el primer número de Obiter Dictum que dijiste, Dios escribe derecho con los renglones torcidos. Bueno, quizás en cierto punto a veces nosotros también, ¿no? Y me guardé una pregunta, que igual lo trajiste un poco a colación cuando estábamos hablando recién de esto, pero me guardo a las dos herramientas que creo que dentro de nuestra caja de herramientas constitucional son las más debatidas y las más interesantes, que son la urgencia y la emergencia constitucional. Me la guardé para el final, y con esta pregunta vamos a empezar a darle fin a esta entrevista. Pero nosotros decimos mucho que nuestro país vive de emergencia en emergencia. Creo que bastante tanto los constitucionalistas, los medios, los abogados en general y los no tan abogados también. ¿Crees que como somos gustosos los argentinos también desdibujamos las ideas de emergencia y urgencia constitucionales y las confundimos? No te voy a preguntar qué quiso decir el convencional constituyente con esto, porque entiendo que acá es algo que después hicimos nosotros, que no viene a colación de qué pretendió el convencional.
estamos inmersos en la emergencia como un modo de pensar que todo lo que decimos en derecho está sujeto a una excepción indeterminada. A ver, digo, para ser justo con un sistema de gobierno que no se desarrolla en el vacío ni en una academia ateniense. Las emergencias existen. Existen los tsunamis, existen las corridas de mercado mega devaluaciones, existen las pandemias. Y el derecho tiene que ajustarse a situaciones de incertidumbre, emergencias ecológicas. Existen, en contextos de incertidumbre, tiene que reaccionar con herramientas mucho más expeditivas y con criterios de mitigación de daños y todas las balanzas con las cuales estamos acostumbrados a pesar empiezan a tener un plato más, un brazo que anda ahí girando y dando vueltas. Y es bastante frustrante porque la emergencia parece ser indómita al derecho, y muy propicia para que el gobernante te termine, como hacía Menem, invocando emergencia para donarle 45 kilos de asfalto a Bolivia. Y entonces tenemos a la vez dos derechos, un derecho que formalmente aplicamos y otro derecho que es el derecho de la emergencia, que es la voluntad del príncipe actualizada en cada momento según su propio criterio. Acá volvemos a una cuestión que habíamos reportado antes, que es cuestiones políticas no judiciales. Y parece ser casi un súper desafío tratar de distinguir las verdaderas emergencias de las emergencias ficticias sin pisar la zona problemática de un juez que en la comodidad de su despacho pretende fijar política cambiaria versus el conocimiento políticamente respaldado y técnicamente estudiado de un super Excel, mega Excel de gente que está trabajando en el mercado central, perdón, en el Banco Central. El problema más fenomenal de las emergencias tal vez no sea, en definitiva, un problema jurídico, sino un problema epistemológico. ¿De qué cosa vos como juez podés llegar, o como litigante que está planteando eso y quiere que un juez le dé la razón, podés plantear como indisputable e indubitable cuando en contexto de emergencia todo lo sólido se desvanece en el aire? Qué cierre, la verdad me dejaste, me lo quedo pensando, la verdad me parece algo muy, muy interesante y muy relevante para que sigamos discutiendo. Nosotros, en lo personal, desde, bueno, tanto Pablo como yo y todos nuestros compañeros de Olegizar, te recontra agradecemos por todos los aportes que nos hiciste en esta casi horita que estuvimos charlando. En particular, creo que tener estas charlas, tener estos diálogos, contribuyen y coadyuvan a que el derecho constitucional se siga repensando a sí mismo, así que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ello y a generar estos nuevos debates y a mantenerlos vivos, ¿no? También mantener viva la llama del derecho. Y bueno, nada, nuevamente agradecerte. Sí. Hago mía las palabras acá de Tomás y le sumo una más, que estos espacios, que es algo que tomaste al principio, democratizan el debate porque lo hacemos desde los claustros, desde las asociaciones, desde Twitter, desde el blog que administrás. Esto es una herramienta y una rama más de la democratización del derecho. Así que súper agradecido por este espacio, tanto Tomás como yo. Yo muchas gracias por esto. Siempre esta especie de... funciona como una especie de batalla de los gallos, que te dan una cuestión. A veces estamos acostumbrados a hablar entabicados en preguntas y respuestas, en entrevistas cortas. Esto que da para explayarse es para mí también un placer y les agradezco mucho por eso.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.